Quiero que me acompañe a un libro de la Biblia, titulado Éxodo. ¿Ha leído acerca del Éxodo? Qué tremendo, ¿no? El Éxodo, el pueblo de Israel, allí viendo todas las maravillas que Dios hacía, ¿no? Y vamos a leer ahí unos versículos. Nada más unos cuantos versículos. Bueno, déjeme darle una introducción. Mire, después de 6 semanas en el desierto, los israelitas tuvieron que despedirse de Elim con sus 70 palmeras y 12 oasis, ¿verdad? Mientras hacían su viaje por el desierto, el pueblo de Israel se dieron cuenta de que no podían vivir de los recuerdos. Y por más agradables que fueran, pues no podían estar viviendo de los recuerdos. Y cuando sus provisiones de alimentos disminuyeron, ellos se sintieron abandonados y traicionados. A pesar de los muchos milagros que Dios había hecho en la vida del pueblo de Israel, no confiaban en Él, fíjese, no confiaban en Dios como su proveedor para el futuro. O sea, no confiaban, simplemente ellos habían visto unos capítulos antes, ahí en el capítulo 14, si usted lo ve, en el capítulo 14 de Éxodo, allí nos habla de que los israelitas cruzaron el mar Rojo. Venía todo el ejército de Faraón con 600 carros 600 carros detrás de ellos, ¿verdad? Con el ejército, venía con todo el Faraón. Y entonces cuando Dios permitió que el pueblo de Israel saliera, cuando lo sacó del pueblo de Egipto, ¿verdad? Salió de Egipto y el Señor no lo llevó a Israel por la ruta más corta, lo llevó por otro lado donde iban a tardar un poco más. Pero el Señor lo hizo estratégicamente, ¿verdad? Ahí lo podemos ver en el capítulo 13, porque el Señor lo hizo, ¿no? Para que no se arrepintieran. Dice que cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelvan a Egipto. O sea, los trató de llevar por un paso más largo, y llegó el momento en que el pueblo de Israel estaba al frente, y el frente tenía el mar, y a la espalda tenía al Faraón con todo su ejército. Y Moisés habla con el Señor, y el Señor le dice, ¿por qué clamas a mí? Y le dice, usa la vara que tienes en la mano. El Señor le había dado autoridad a Moisés, y él levanta la vara, ¿verdad? Y el mar se divide en 2 partes, y la Biblia nos habla y nos dice que pasaron en seco. O sea, ni siquiera había lodito, ni estaba húmeda la tierra, ni nada, sino que pasaron en seco. Y el pueblo de Israel vio cuando el mar se iba, que entró el ejército siguiéndolos, y el mar se iba cerrando, y Dios les había dicho, nunca más los volveréis a ver al Faraón y a su ejército. Y así sucede. Termina allí el Faraón con el ejército, y el pueblo de Israel vio las maravillas que Dios había hecho. Y luego después de que pasan por el Mar Rojo, ¿verdad? Llegan a un lugar llamado Mara. Ahí en el capítulo 15, vemos ahí cómo andan ahí no andan, ¿verdad? Y echó a la mar los carros de Faraón, y la, con el tamboril ahí, el pandero, y yo creo que agarraban a Moisés, ándale Moisés, vente y vamos a danzar. Si hay algún canto en la actualidad de los cuales yo he visto que la gente cuando lo cantan comienza a danzar, es ese canto. Impregna un júbilo, impregna una alegría. ¿Lo ha escuchado ese canto? ¿Verdad? Es un canto que donde quiera lo cantan, y hace mucho tiempo que Chuy García ya no lo entona por acá, pero siempre cuando lo entonaban, no faltaban algunos que comenzaban a danzar, ¿verdad? Ahí, pues es un canto de gozo, de júbilo, de alegría, porque pues el Señor había hecho el milagro de haberlos pasado por el mar, por el medio del mar, ¿verdad? Y pues están ahí, el gozo está todo lo que da. Pero después de 3 días de caminar, se quedan sin agua y llegan a un lugar llamado Mara, que significa amargura.
Y ahí llegan en ese y comienzan, fíjese, comienzan de verdad, comienzan a clamar, a renegar, y comienzan a murmurar y comienzan a reclamarle a Moisés: no, ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para qué nos venimos a morir de sed al desierto? Y comienzan ahí en el capítulo 15 del 22 al 27, usted puede leer esa parte, ¿verdad? Y Dios habla, ¿verdad? Y les enseña, ¿no? Les enseña que Dios llegan a un lago, toman agua y dicen que era un agua que no se podía beber de tan amarga. Por eso el lugar se llamaba Mara, que significa amargura. Y toman el agua y no la pueden beber de tan amarga que está. Pero sin embargo ahí estaba la mano de Dios cuidándolos, y Dios habla a Moisés y le dice: mira, ve ese árbol, tómalo y aviéntalo al agua. Y el agua se endulza. Y comienza a beber. Y ven otro milagro, ¿no? Pero tenían 3 días solamente que habían salido, que habían pasado, ¿verdad? 3 días que habían caminado sin agua, y ya estaban renegando, ya estaban murmurando. Y sabe, yo le quiero hablar en esta noche acerca de eso, de cuidar nuestro corazón en el área de la murmuración. Que tengamos una actitud, un espíritu de gratitud. Debemos demostrar gratitud a Dios. Y sabe, no hay mucha diferencia de esta gente que vemos en el Antiguo Testamento, ahí en el pueblo de Israel, con la gente de hoy. No hay mucha diferencia. La gente de hoy también. Vemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida y sin embargo renegamos, murmuramos, nos quejamos y estamos allí cada día, ¿no? Y sabe, y eso no es lo agradable. Dice el capítulo 16, vaya conmigo al verso 1. Dice: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Fíjese, apenas hacían 15 días que habían salido de la tierra de Egipto. Y toda la congregación, el verso 2, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues no, dice, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Fíjese, apenas habían pasado 15 días que habían salido de Egipto y algunas lenguas comenzaron a moverse ahí. Y pronto todos estaban atrapados en este alboroto nacional. La murmuración se esparció como el veneno en un tanque de agua. Las quejas estaban dirigidas a Moisés, lógicamente. Moisés era el líder puesto por Dios. Con cinismo lo acusaban de haberlos llevado al desierto para verlos morir. Decían que haber muerto en Egipto era mejor que que morir de hambre bajo el sol ardiente, ¿no? Y sabe, Moisés sintió un aguijón, ¿verdad? Un agudo aguijón de sus quejas. Trataron de herirlo y lo lograron con las quejas. No les importaba que él hubiera puesto en peligro su vida por ellos. Ningún sacrificio del pasado podía borrar el enojo, el coraje que el pueblo sentía en ese momento. Los milagros de ayer pues ya no parecían ayudar para creer en un milagro el día de hoy. Dios había suplido su necesidad de agua en Mara, pero evidentemente no creían que Dios pudiera hacerse cargo de su necesidad de alimento. Y empezaron ahí. Y sabe, esto sucede mucho en la vida de los cristianos. Vemos la mano de Dios en una cosa y vemos la mano de Dios en otra cosa, y estamos pasando por un tiempo difícil y no creemos que la mano de Dios se pueda volver a extender para sacarnos de esa necesidad en la cual estamos metidos en ese tiempo. Y comenzamos a murmurar y a renegarnos. Vaya al verso 12 del capítulo 16, por favor. Y dice: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Fíjese,
Dios le dio al pueblo una sorprendente respuesta. Yo he oído las murmuraciones. Bueno, déjame decirte algo, que Dios sigue oyendo nuestras quejas y nuestras murmuraciones. Dios escuchó las murmuraciones del pueblo de Israel. Y por eso Dios le habla a Moisés y le dice: diles, al caer la tarde comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan y sabrán que soy Jehová vuestro Dios. Primero, garantizó la provisión del alimento. De hecho, el pan caería del cielo para ellos. En las mañanas tendrían maná y en las tardes tendrían carne. Su queja había sido escuchado y Dios respondería. Pero hay otra parte y aún más importante. Dios se enojó por su actitud. Aunque sus murmuraciones estaban dirigidas a Moisés, en realidad era una crítica contra Dios mismo. Moisés dijo, mire, vaya al verso 8. Dice, dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y cuando él dice, ¿nosotros qué son? ¿Quiénes somos nosotros? O sea, ¿quiénes somos Aarón y yo para que la tomen contra nosotros? O sea, a mí no me van a hacer nada, ¿no? O sea, toda murmuración es contra Dios, no es contra nosotros. Y ahí les dice, ¿verdad? Y dice, no, ¿sabes? Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Dios. Lógicamente así era, debido a que Moisés era el representante de Dios, por lo tanto, murmurar contra Moisés era hacerlo contra Dios. Y así es en la vida. Solo piensa esto, ¿no? Al desierto árido donde no había agua ni alimento, fueron guiados por la columna de la nube. Moisés, que seguía las instrucciones de Dios, difícilmente podía ser culpado por realizar un giro tan dramático en el desierto. Dios había prometido llevarlos a Canaán y esta era la ruta escogida por Dios. El hambre que sentían era parte del plan de Dios para ellos. ¿Y sabe por qué? Porque todo tiene un propósito. Y sabes, la situación que tú estás viviendo, todo lo que tú estás pasando, tiene un plan, Dios en eso. Hay un propósito en lo que tú estás viviendo. Y lo que menos debes de hacer, lo que menos debemos de hacer es murmurar y quejarnos. Porque estamos quejándonos y estamos murmurando contra Dios. Cualquiera que sea la situación que tú estás viviendo. Y le estamos diciendo a Dios, ¿verdad? Cada vez con un corazón como el del pueblo de Israel. Y aunque normalmente no lo entendemos así, que quejarse en contra de las circunstancias es quejarse contra Dios. Incluso cuando alguien maldice el clima, ¿cuántas veces hemos oído a esta gente que dice, este maldito calor ya me tiene harto este calor? O el frío, ahorita estos días que está haciendo frío, este frío, este horrible frío, ¿verdad? Todos los días en la mañana es un frillazo, ya me tiene harto, y nos estamos quejando del clima, y ahorita está el frío y la gente se está quejando del frío. Y luego en 2 semanas o en 3 semanas comienza el calor y nos quejamos del calor. Después termina el calor, viene la etapa de lluvias y nos estamos quejando contra, estas lluvias ya me tienen hasta el copete, porque no me dejan salir a ningún lado, no puedo hacer esto, no puedo hacerlo. Y después viene el ciclo del frío, pero no nos damos cuenta que todo está movido por Dios. Maldecimos el clima sin saber que lo estamos haciendo contra Dios, porque después de todo, ¿quién tiene a su cargo el viento, el granizo y la intensidad del sol? ¿Quién? ¿Usted lo cree? Bueno, pues espero que después de esto se nos quite de la boca la queja y la murmuración, y que cuando esté haciendo un frillazo o un calor, le digamos, Señor, gracias, porque todavía tengo vida, Señor. Los muertos ya no sienten nada.
pero estamos vivos y sentimos todo. Incluso cuando nos quejamos por la salud, ay Señor, esto, mira, ¿y por qué a mí? Hace 2 días leí el periódico y yo lo he dicho varias veces, a mí me gusta leer el periódico, pero todo, completo, de todo, ¿verdad? Para ver todas las áreas, cómo anda el mundo, ¿no? Y estaba leyendo el área sociales, o el área de donde aparecen también ahí los temas, ¿verdad? De artistas y de todo eso, porque también pues ellos le batallan, ¿no? Y está una mujer ahí que trabajaba en un programa de televisión que hace 3 años el cáncer le fue extirpado y ella dijo, gracias a Dios ya no tengo cáncer en el 2017, pero ahora le acaba de regresar el cáncer, ¿sí? Acaba de regresarle. Y entonces dice ella que cuando le dieron la noticia de que tenía el cáncer, entonces ella la primer pregunta que ella hizo fue, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Pero dice que inmediatamente ella se respondió y dijo, ¿y por qué no? Ella primero dijo, ¿por qué a mí? Y la segunda fue, ¿y por qué no? ¿Por qué a mí no? O sea, ella entendió que cualquiera puede estar en esa situación. Cualquiera puede pasar por eso. Era un cáncer de seno, le extirparon el seno y fue erradicado el cáncer, pero le regresó. Y dijo, ¿por qué a mí? Pero ella entendió en ese momento y dijo, bueno, ¿y por qué no? Y sabe, usted y yo estamos en las mismas circunstancias. Y a lo mejor en algún momento nos hemos murmurado y nos hemos quejado contra Dios y le hemos dicho, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué yo tengo que pasar esta situación? Él tiene todas estas circunstancias, Dios tiene todas estas circunstancias bajo su supervisión y control. Aún los cabellos de nuestra cabeza están contados por Dios. Imagínense si no tiene control de otras cosas. Él sabe cuántos cabellos tenemos. Por supuesto que existen circunstancias que podemos cambiar, pero son pocas comparadas con las muchas que están fuera de nuestro alcance y nuestro control. Dios llevó a los israelitas al borde de la desesperación para que pudieran acercarse más a Él, porque sabe que normalmente no confiamos en Él a menos que tengamos que hacerlo. O sea, Dios permitió que el pueblo de Israel fuera sometido a ese tipo de pruebas. En el desierto, en el Mar Rojo, en el agua amarga, en la falta de comida. O sea, Dios permitió que entraran en un punto de desesperación para que buscaran más a Dios. Porque Dios sabía que normalmente no confiamos en Él a menos que tengamos que hacerlo. Cuando todo nos va bien o cuando todos estamos sanos, no tenemos necesidad, no tenemos hambre, pues bueno, sí, nos acordamos de Dios, pero a lo mejor muy someramente. Pero cuando estamos pasando los tiempos difíciles es cuando más buscamos a Dios. Probablemente algunos de ustedes vinieron hoy con esa necesidad de decir, la verdad, ¿sabes qué? Está bien difícil. No vienen normalmente los jueves, pero hoy dijo, ¿sabes qué? Vamos a la iglesia. Pero porque hay una necesidad en su vida. O a lo mejor ya tenía tiempo que usted ni venía a la iglesia, pero le está llegando el agua al cuello y dice, ¿sabes qué? Vamos a buscar. Vamos a buscar a ver qué Dios tiene. Alguien decía, bienaventurados quienes están convencidos de que todo está bajo el control soberano de Dios. En este caso, Dios se aseguró de que los israelitas tuvieran que confiar en Él cada día. Se les daría el suficiente pan para sus necesidades diarias. No se les daría más para que no se dieran ante la tentación de creer que no necesitaban a Dios. Y de ahí dice, ¿verdad? En el verso 4, véalo, vaya conmigo al capítulo 4. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe. Dice, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Dios alimentó a los israelitas para dar cumplimiento a su promesa de llevarlos hasta Canaán.
Y no hay otro periodo en la historia durante el cual Dios haya alimentado a su pueblo con maná del cielo. No hay. En el capítulo 15 Dios permitió a los israelitas tuvieran sed. En el 16 hambre. En el 15 tenían sed y en el capítulo 16 tenían hambre. Dios escogió ponerlos a prueba con las necesidades básicas de la vida. Les enseñó que la supervivencia era cuestión de su cariñoso cuidado diario. Si queremos deleitar el corazón de Dios, debemos de confiar en Él y creer que está con nosotros en cualquier circunstancia. ¿Usted lo cree? ¿Usted cree que Dios está con usted en cualquier circunstancia? ¡Qué bueno! Entonces, esto fue diseñado, todo fue diseñado para que la nación de Israel se acercara más a Dios. ¿Qué estás viviendo? ¿Qué estás pasando ahora? A lo mejor estás pasando una situación difícil y precisamente Dios lo está permitiendo para que te acerques a Él. El pueblo de Israel debería tener confianza en su dirección. Ya hemos aprendido que como Dios era el mapa y la brújula, estaban en el desierto por su voluntad. Ellos habían llegado al desierto por la voluntad de Dios. La columna en el día, ¿verdad? De fuego en el día y durante la noche, la columna de fuego en la noche y durante el día la nube, ¿verdad? Dios no los conduciría a un lugar donde no los pudiera proteger. Dios no abandonaría a sus hijos, pero sin embargo ellos no lo creían. Dios probó a los israelitas, pero por supuesto que también fue una prueba terrible para Moisés. Piensa en la responsabilidad que pesaba sobre los hombros de Moisés. Qué tremendo, ¿no? Imagínese. Si uno en su casa, ¿verdad? Uno como varón en su casa que tiene uno a la esposa y le tiene uno 3, 4 hijos y a veces los hijos, ¿verdad? Le ponen al papá, no, papá, necesito esto, papá, se me acabaron los zapatos, papá, necesito pagar en la escuela, el otro, ¿verdad? Papá, ya no sirve la bicicleta, o papá, y el papá ahí con 4 o con 5 hijos o con 3 hijos, ¿verdad? Le da vueltas y vueltas y ya no sabe qué hacer. Ahora imagínese a Moisés con toda la gente, con millones de gentes allí, caminando con él en el desierto y quejándose, ¿verdad? Moisés, no, tenemos sed, Moisés, tenemos hambre, Moisés, ya el calor está muy fuerte, Moisés, y Moisés por aquí, Moisés por acá, y él aguantando todo esto. Moisés experimentó la aridez del desierto y Moisés sabía que ni siquiera una familia podría sobrevivir por mucho tiempo en el desierto si no era por una serie de milagros. Creer que Dios cuidaría a su familia era una cosa, pero creer que Dios cuidaría a toda la congregación, a todo el pueblo de Israel era muy distinta. Mire, y aparentemente Moisés le creyó a Dios, pero los israelitas no. Añoraban con nostalgia el regreso a Egipto y lo comparaban con su situación actual. Se olvidaron de los golpes, no recordaron que eran buscados por todas partes, por todas partes como animales, ¿verdad? Y que debían cumplir con una cuota diaria de ladrillos. Olvidaron la humillación, olvidaron la debilidad y el dolor. Únicamente recordaron las ollas llenas de carne. Y en ese momento, por lo menos, Egipto se veía mejor que el desierto para ellos. Y por eso decían, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Y algunos cristianos quieren vivir todavía así, añorando los tiempos pasados. Tan padre que vivíamos antes. No teníamos este problema y no teníamos aquí. Pues sí es cierto. A lo mejor no tenías algunos de los problemas que tienes ahora, pero tampoco tenías a Dios. Y ahora puedes tener algún problema o alguna situación difícil en tu vida, pero también Dios está contigo. Olvidaron el cántico de victoria que habían entonado después de cruzar el Mar Rojo, ¿verdad? Cómo el agua amarga de Mara había sido endulzada y la maravillosa provisión en Elim. Bloquearon en sus mentes el pasado milagroso y solo podían ver la arena que se extendía frente a ellos, pero lo que recordaban no era mejor que lo que veían. Y sabe, muchas veces el enemigo quiere que distorsionemos el pasado, que recordemos las emociones bajas de nuestra manera de vivir. Vaya conmigo, ponga una marca ahí y vaya conmigo a Tito capítulo 3 y vea de dónde Dios nos rescató, cómo vivíamos antes.
Si usted todavía añora el pasado, pues mire, vea de dónde el Señor nos trajo. Tito 3:3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. De allí Dios nos trajo. Pero a muchos se nos ha olvidado. Mire, una de las estrategias más antiguas de Satanás es que olvidemos el recuerdo del sabor amargo del pecado y lo estemos añorando. Esa es la estrategia. El pueblo de Israel distorsionó el pasado, ¿verdad? Y sintió temor del futuro. Esperaba morir de hambre en el desierto, pero de todos modos la vida que llevaba en Egipto no era una buena vida. Se sintió traicionado y se enojó con Dios y con sus líderes. Con la memoria clavada en el ayer y las emociones fluctuando en cuanto al mañana, las posibilidades del momento presente se disiparon como un vapor en medio del sol. Alguien decía por ahí que el ser humano vive entre dos ladrones, crucificado entre dos ladrones: los remordimientos del ayer y las ansiedades del mañana. Si nos concentramos en el pasado o en el futuro, no aprendemos a disfrutar el presente. Y hay mucha gente que no disfruta el día de hoy, añorando el día de mañana, o lamentándose, o añorando el pasado. Y déjeme decirle algo, casi a todos el pasado casi siempre nos condena, porque cuando volteamos y vimos la vida que vivimos, lo que hicimos en el pasado, nos condena. Pero ¿sabe? Y el futuro siempre es incierto. Pero Dios tiene un plan y un propósito para nuestra vida. El Señor estaba probando a los israelitas, así que habló al respecto, ¿verdad? Y viviendo, ¿verdad? O sea, viendo la gloria con sus señales y prodigios mientras los guiaba fuera de Egipto. ¿Por qué no confiaban su futuro en Dios? Con una mano, ¿verdad? El Señor los llevaba, los pasó por todas esas situaciones difíciles y sin embargo no tenían confianza en Dios. Y saben, muchos de ustedes están así en este momento. No hay una confianza en Dios por lo que pueda venir. Probablemente estás en medio de una enfermedad o una situación difícil en el trabajo. Probablemente estás en una situación difícil como familia. Moisés aprendía que Dios no era solamente quien podía liberar a su pueblo. O sea, Moisés sabía que Dios no era solamente quien podía liberar a su pueblo, sino también quien podía sostenerlo. O sea, Dios nos hizo libres de la vida que llevábamos anteriormente. Y sabe, Dios nos hizo libres y no nos hizo libres solamente para dejarnos al ahí se va, sino que cada día Dios nos va formando. Yo anoche compartía con los servidores, ¿verdad? En la clase con los servidores, y yo les hablaba acerca de cómo el propósito de Dios es que vayamos cambiando. De acuerdo en Romanos capítulo 12, verso 1 y verso 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento para que conozcas cuál es la buena, la agradable y la perfecta voluntad de Dios para tu vida. Y sabe, Dios nos quiere llevar precisamente en ese cambio. O sea, Dios no nos rescató del mundo, ¿verdad? Y nos dijo: ok, ya te rescaté, aquí te dejo y arréglatelas como tú puedas. No, ese no es el plan ni el propósito de Dios. Dios nos ha traído de una vida vacía, de una vida de pecado, de una vida de verdad que nadie daba una moneda por nosotros. Sin embargo, el Señor dio su vida por nosotros, nos rescató, pero sabe, no nos va a dejar así. Él va a ayudarnos a que cada día nosotros vayamos transformándonos.
Muchos tienen miedo a los cambios que Dios quiere hacer en su vida y no se arriesgan más de lo normal y están estancados. Muchos cristianos ahora tienen una vida cómoda, no quieren dejar esa comodidad. Yo recuerdo, yo les decía anoche a los servidores, yo recuerdo perfectamente cuando mi novia, ¿verdad?, mi esposa me decía: Toño, Dios puede cambiar tu vida, Toño, Dios puede hacer un milagro, Dios puede, y me decía, Dios puede cambiarte. Y yo le decía, precisamente eso es lo que no quiero. Precisamente es lo que no quiero. Yo no quiero cambiar. Yo vivo feliz como soy, eso decía yo. Yo vivo feliz con mis amigos, tomando, haciendo relajo y medio. Yo soy feliz, pero no era cierto. Había un vacío impresionante. Cuando pasaba el efecto del alcohol, olvídese, era un vacío horrible. Por eso cuando Dios llega a mi vida y me rescata, le digo, o sea, la que era mi novia, hoy mi esposa, ¿verdad?, fue la que me compartió el evangelio. Ella me decía, no, que mira, y siempre estaba, ¿verdad?, Dios puede cambiar tu vida, Dios quiere hacer un milagro en ti, Dios quiere esto, y mira, Dios quiere hacer, y Dios te puede sacar donde estás. Por eso cuando el Señor me rescata, yo voy con Él y le digo, si es cierto todo lo que me han dicho, que tú puedes cambiarme, que tú me puedes sacar de esta vida vacía, a mí no me gusta la vida que llevo, pero no sé cómo salir, pero yo quiero un cambio, necesito un cambio, solo no puedo. Si es cierto todo lo que me han dicho de ti, aquí estoy, ayúdame. Tengo 37 años caminando de la mano del Señor, probando que Él no nada más me liberó para ponerme en un solo lugar, sino que cada día Él sigue transformando mi vida. Pero sabe, con el mismo deseo del primer día, Señor, ayúdame, porque solo no puedo cambiar, necesito tu ayuda. El pueblo de Israel no entendía que Dios no solamente los había liberado para, ¿sabes qué? Los maltratan en Egipto, bueno, órale, yo voy a hacer que se liberen y que se salgan de Egipto y ahí los dejo a la deriva. No. Sin embargo, con su mano poderosa el Señor los fue guiando y los fue guiando. Y sabes, es lo mismo que hace contigo y conmigo. Por eso no debemos de dudar lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Por eso no debes de dudar por la situación que estás pasando de que, Dios se olvidó de mí, o Dios está atareado en otra cosa que ya no me está. No. Precisamente Dios está provocando lo que tú estás viviendo porque quiere que tú te acerques más a Él. Él quiere que tú dependas solamente de su guianza, de su voluntad. Eso es lo que Él quiere. Dios es fiel, Dios, hay un canto, me acuerdo un canto que cantábamos hace muchísimos años, ¿no? Que decía, si hasta aquí nos trajo, no nos dejará. Propósito en todo tiene Él, decía el canto aquel. ¿Te acuerdas, Chuy, de ese canto? Hace años, 30 y tantos años, ese canto, yo debe de tener 40 años, ese canto, yo creo, o más. Y lo cantábamos cuando recién comenzaba Casa de Oración, ese canto, ¿verdad? Y si hasta aquí nos trajo Él, no nos dejará. Propósito en todo tiene Él. Propósito en todo tiene Él. Es lo mismo, Dios no te va a dejar. Pero ¿sabes qué sucede muchas veces? Que Dios quiere hacer la obra en tu vida, pero tú no te dejas. Dios quiere tratar contigo, Dios quiere hacer la obra contigo, Dios quiere traer cambios a tu vida, pero tú estás muy cómodo en la situación donde vives y tienes ese temor de dar el paso de fe y decirle, Señor, aquí estoy, cámbiame. Señor, aquí estoy, no veo nada hacia adelante más que pura arena, Señor, y un ardiente sol, pero sé que tú vas conmigo, Señor, que tu mano poderosa me va a llevar adelante. Y eso es. Entonces, eso era lo que sucedía. El camino de Egipto a Canaán no solo incluía el Mar Rojo, también el desierto. Tendrían la fortaleza necesaria todo el tiempo que durara el trayecto. En todo el tiempo Dios iba a estar con ellos. ¿Se acuerda cuando le hizo el llamado a Josué? Vaya conmigo a Josué capítulo 1, por favor.
Josué capítulo 1. Se murió Moisés después de todo, ¿verdad? Se muere Moisés y Dios le dice a Josué, bueno, ¿qué? ¿Ahora qué? Ya se murió Moisés, mi siervo, ¿qué vas a hacer? ¿Verdad? ¿Te vas a quedar ahí? Todo ese rollo. Y le comienza ahí, ¿verdad? Y comienza a llamarle, ¿no? Y verso 5, Josué 1:5 le dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. ¿Esta palabra era solo para Josué? ¿Sí o no? ¿Para quién? Para todos también, para usted y para mí. La palabra de Dios es para nada más para, o sea, ¿fue una palabra para Josué o era una palabra también que nos aplica a nosotros? También nos aplica. Sigue diciendo el verso 6, esfuérzate. Bueno, precisamente ahí está el problema de muchos cristianos, no se quieren esforzar, están cómodos en la vida que están viviendo, están cómodamente, no quieren ser valientes, decir, Señor, aquí está, estoy dispuesto a los cambios. Dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Verso 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Por eso luego andamos ahí arrastrando la cobija. Ay, es que nada me sale, es que el trabajo, ay, es que el negocio. Pues sí, pero también hacemos lo que nos da nuestro gusto. Dice, no te apartes, nos dice el Señor, le dijo a Josué y nos dice a nosotros, no te apartes ni a derecha ni a izquierda, solamente. Dice, no te apartes ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Verso 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Ese es otro problema de muchos cristianos, no se dedican a leer la palabra de Dios, no estudian la palabra, no tienen esa relación con Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que Dios permite que vengan circunstancias adversas a nuestra vida porque Él quiere tener una relación con nosotros y dice, bueno, hijo, pues si yo derramando bendición sobre tu vida, te pongo cómodamente y pues no, ni de mí te acuerdas. Pero cuando yo permito o provoco ciertas situaciones adversas en tu vida, es cuando comienzas a tener una relación conmigo. Y tú dices, qué tremendo. Y sabe, y muchos están pasando estos tiempos difíciles precisamente porque Dios lo está permitiendo, porque Dios quiere tener una relación contigo. Dios quiere que te acerques a Él. Cuando yo estaba estudiando esto, me acordé de un joven de 16 años que vino con la mamá a consejería. Ellos no eran cristianos, vinieron por un programa de la radio y el problema del joven era las drogas. Entonces, cuando llega, ¿verdad? Y yo le digo, ¿quieres que se quede tu mamá o que salga? Me dice, no, que se quede. Lo que voy a hablar no hay nada oculto. Dice, mira, el joven dice, mira, mis papás tenían muchos problemas y se divorciaron. Dice, entonces, pues mi papá se quedó solo con nosotros, mi mamá se fue y ella ya hizo su vida ahora de nuevo con otro hombre. Dice, entonces, mi papá todo el día trabaja y mis hermanos y yo estamos solos en casa. Dice, entonces, pues la verdad, se siente bien feo. Dice, a veces le llamamos a mi mamá por teléfono y mi mamá nos dice, no, espérame, ahorita no puedo hablar. Estoy atendiendo a su nuevo esposo, ¿verdad? Lo estoy atendiendo a él. Cuando me desocupe, yo les llamo por teléfono. Y bueno, y mi papá, pues todo el día ocupado. Vinieron los amigos y me dijeron, no, mira, toma, pruébala, mira, esto te va a ayudar a olvidar todos tus problemas. Y bueno, pues yo comencé a consumir marihuana. Dice, entonces, pues sí es cierto, yo me evadía de la realidad. Pero dice, pues mi papá se enteró y mi papá le habló a mi mamá y le dijo, ¿sabes qué? Necesitamos platicar porque ya se descarrió, ya agarró ya agarró vicios. Entonces dice, fíjate, mi mamá dejó de hacer todo lo que tenía que hacer para traerme a esta cita.
Y desde la mañana ando con ella, dice, porque fuimos a caminar y luego después venimos aquí a la cita y todo. Dice, yo quiero decirte delante de mi mamá, si para que ella me haga caso y para que se entienda de mí, tengo que estar drogándome toda la vida lo voy a hacer. Dice, porque solamente así es como se acerca a nosotros. Y la mamá comenzó a llorar. Y le decía, hijo, perdóname, hijo. Y el hijo le decía, mamá, no te pedimos mucho. Solamente te pedimos que nos visites, que tengamos una relación contigo. Nos sentimos muy solos. Y sabe, a veces suceden ese tipo de cosas. El pueblo de Israel necesitaba aprender a depender de Dios totalmente. El pueblo de Dios necesitaba confiar en Dios. Déjame decirte algo. Dios es el único que puede sacarte de la situación que vives hoy. Dios es el único que puede sacarte de la situación que estás viviendo hoy. Deja de buscar por otros lados. Deja de estar buscando tus propias estrategias. Sométete a la voluntad de Dios nada más. No le ayudes a Dios. Dios no necesita tu ayuda. Dios solamente necesita tu obediencia. Obedécele. Confía en Él. Deja que Dios haga la obra en tu vida. El pueblo de Israel necesitaba confiar en Dios para su alimento. Dios había prometido a Abraham, Isaac, a Jacob, que llevaría a sus descendientes a la tierra que poseerían para siempre. Fíjate, Dios le había prometido a Abraham y a todos sus descendientes que Él los daría la tierra, que Él los llevaría a la tierra prometida y todo eso. ¿Había alguna posibilidad de que Dios no proveyera? Claro que no. Claro que no. Dios lo había dicho. Y dice ahí en Números 23:13, ¿verdad? Dice que Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Dios lo dijo y Él lo hará. Y es lo que Dios ha dicho a través de su palabra. Yo no te dejaré ni te desampararé. Pero sin embargo, se nos olvida lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y comenzamos a murmurar, a quejarnos. Y comenzamos a dudar de lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Y aprendimos que en respuesta a sus murmuraciones Dios les prometió pan y carne. A la mañana siguiente, después de que el sol evaporó el rocío, cayeron a la tierra pequeñas tortas redondas, pero como los israelitas no sabían qué era eso y preguntaron, ¿qué es esto? Moisés explicó que este era el pan que Dios les daba. Era como la semilla de cilantro y dulce como las hojuelas de miel. Recibieron 2 instrucciones. La primera, cada persona debería recoger lo suficiente para sí y para su familia. Y dice el verso 17 del capítulo 16 de Éxodo, ¿verdad? Dice que, y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gomer. Y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Esa fue la primera instrucción. La segunda, no deberían almacenar el maná para el día siguiente. Si lo hacían, se pudriría y crearía gusanos. Solamente el 6º día se les permitía recoger suficiente para 2 días, que era el día siguiente, el sábado, que era el día de reposo. Solamente. Algo podría ser más claro que estas instrucciones. Sin embargo, como algunos sencillamente no creían en la palabra de Dios, pondrían a prueba sus instrucciones. O sea, como no creían, pues decían, ay sí, Dios dijo que no recogiéramos para varios días. No seguían la instrucción de la palabra de Dios. Dios les dijo, solamente van a recoger diario,
no van a almacenar. Pero como no le creían a Dios, dijo, ¿sabes qué? Mejor vamos a nuestras estrategias, vamos a juntar para varios días. ¿Qué tal si mañana no hay? Entonces, como sencillamente no creían en la palabra de Dios, pondrían a prueba sus instrucciones. Algunos intentaron almacenar el maná para el día siguiente, solo para darse cuenta de que criaba gusanos. Y también salieron a recoger maná el sábado, solo para darse cuenta de que no había. Tuvieron que aprender mediante la experiencia que Dios sabía de lo que estaba hablando. ¿Sabes? Dios sabe lo que está haciendo en nuestra vida. Estos milagros siguieron día tras día, semana tras semana y año tras año durante el trayecto por el desierto. Solo cuando llegaron a Canaán finalizó el suministro del maná, porque la tierra misma podía sostenerlos. Durante ese tiempo aprendieron que Dios los cuidaba aun cuando estuvieron en una tierra estéril. Estaba el cuidado de Dios. Por eso en estos tiempos de que nosotros, cuando nosotros confiamos en Dios y que el agua se va a acabar, no, el agua no se va a acabar hasta que Dios diga. No, espérame. Dice la Biblia que no tendremos temor ¿de qué? De malas noticias. Dios tiene cuidado. Y por la tarde Dios enviaba las codornices que volaban, cerca de la tierra para ser atrapadas, y estas pequeñas aves parecían perdices y ellos atrapaban y comían, ¿verdad? Pero Moisés entró en el juego del pueblo también. Mire, vaya conmigo, pongo una marca ahí, vaya conmigo a Números. Llegó el momento en que Moisés también entró en el juego con ellos. Números 11, verso 11. Y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo: danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Fíjate, qué tremendo. Moisés, Moisés cayó en el juego del pueblo de Israel. Era tanta la carga, ¿verdad?, que tenía Moisés ahí. Pero ¿sabes cuál fue el problema? Moisés llevaba la carga él solo. Y él decía: Señor, ahí está. Sino que empezó a renegar también. Y Dios le dio dos respuestas a Moisés. La primera, ¿verdad?, que formara 70 ancianos que le ayudarían como líderes en el desierto. Moisés había estado llevando los problemas del pueblo solo. La ayuda de Aarón era mínima y trataba de resolver todas las disputas que había entre ellos, de escuchar todas las quejas y de presentar todas sus necesidades ante Dios. Con toda razón, Moisés estaba exhausto. Y la segunda respuesta de Dios fue dada con ira, ¿no? Sí, Dios les dijo: sí, les voy a dar de comer, pero vea cómo lo hizo, cómo lo que sucedió ahí en Números, en el verso 19. Verso 19 dice: no comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él diciendo: ¿para qué salimos de acá de Egipto? Entonces dijo Moisés: 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy, y tú dices: les daré carne y comerán un mes entero. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten?
¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? ¿Acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Fue cuando el viento trajo las codornices, ¿verdad? Y los israelitas las atrapaban porque volaban a unos 90 centímetros de la tierra. Hasta ahora todo iba bien. El pueblo quería comer carne y Dios les concedió el deseo de su corazón. Pero después de acumular más de lo que podían comer y luego de estar hartos, vea lo que dice el verso 33 del capítulo 11, de ahí que estamos leyendo, verso 33. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hattava, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. O sea, ahí sepultaron, le llamaron la tumba de los codiciosos. Mire, el pecado del pueblo, el pecado de Israel no fue haber deseado comer carne, sino el desearla más que la voluntad de Dios. Es cierto, tenían hambre, pero no debieron murmurar contra Dios ni ser tan codiciosos cuando recibieron las codornices. ¿Sabe? El pueblo de Israel comenzó a murmurar y Dios respondió. Pero Dios también se encendió la ira de Dios contra ellos. Dios quería que confiaran en Él, no que buscaran sus estrategias o que trataran de ayudarle a Dios. Dios quería solamente de ellos su confianza y su obediencia. Pero lo que encontró Dios fue sus murmuraciones y sus quejas y sus añoranzas al pasado. Y algunos están en ese punto. Y es tiempo de que dejemos de quejarnos y de murmurar. Dios tiene cuidado de nuestra vida. Hay algunas cosas en la vida que son más importantes que lo básico. Sin duda es mejor pasar hambre dentro de la voluntad de Dios que comer y saciarse lejos de Él. La desobediencia es una maldición mayor que padecer hambre. Necesitamos tener una relación con Dios. Y hay muchísimos pasajes en Éxodo, en Números, ¿verdad?, donde vemos las quejas constantes del pueblo de Israel. Dios quería alimentarlos con el maná diario. ¿Y sabe por qué? Porque el Padre de eso dice: dánoslo. ¿Cuándo? ¿Cada cuándo? Da nuestro pan. ¿Cada cuándo? Cada día, cada día, cada día. ¿Y sabe por qué? Porque esa es la relación que debemos de tener con Dios. El pan. Debemos de ir a buscar el pan cada día con Él y tener una relación y ser alimentados por Él, y que aprendamos a confiar en Él. No podemos confiar en alguien que no conocemos. Y muchos han dudado precisamente por eso, porque no han confiado en Dios, porque no tienen una relación con Dios. Cierre sus ojos, vamos a orar. Probablemente tú has entrado en este juego de murmurar o de quejarte en algún momento por cualquier situación. O sea, y tú has perdido de vista que nada se mueve, nada sucede si Dios no lo permite. Yo te animo en esta noche. Si tú has pasado por este tiempo de queja y de murmuración, que hoy tú le digas al Señor: Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque comencé a ver más
las cosas terrenales que lo que tú podías hacer. Si tú crees que necesitas pedirle perdón al Señor, ponte de pie en esta noche. Si has murmurado o te has quejado, ¿verdad?, de decir de las circunstancias que estás viviendo en algunos momentos, ¿verdad? Y sabes, es un buen tiempo. O sea, toda queja es contra Dios, solamente contra Dios. Y nos hemos quejado contra Él. Y no nos hemos dado cuenta que lo que estamos viviendo Dios lo está permitiendo porque Él quiere que tengamos una relación con Él. Levanta tus manos y habla con Dios. Habla con Dios y dile: Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque, Señor, he dudado, Señor, que tú puedas suplir esta necesidad. Y sé perfectamente que el único que me puede sacar de la situación que vivo o que estoy pasando eres tú. Habla con Dios. Y si necesitas pedir perdón, hazlo. Esto es parte de la obediencia, es parte de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Dios quiere llevarnos a una dependencia total de Él solamente. No, nuestras estrategias humanas no sirven de nada para ayudarle a Él. Por eso, deja tus estrategias a un lado y comienza a decirle: Señor, guíame, Señor. Señor, yo quiero solamente ser guiado por ti, Señor. Aunque las cosas se vean difíciles, Señor, pero yo sé que ahí va a estar tu mano, Señor. Aunque no vea un resultado, Señor, pero sé que ahí estás tú. Aunque las cosas se vean difíciles, sé que tú vas a mi lado en todo momento. Padre, gracias. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Queremos confiar y depender totalmente de ti, Señor. Aún en medio de la situación difícil que estamos viviendo, que estamos pasando, Señor, sabemos que todo este tiempo tú lo permites, Señor, para acercarnos a ti. Y en esta noche, Señor, queremos acercarnos a ti, Señor. Queremos depender de ti, porque tú eres el único que puede llenar nuestros vacíos, el único que puede suplir nuestra necesidad, el único que me puede sacar del hoyo donde estoy. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Y precisamente como Dios es el único que puede sacarnos de ahí, si tú estás enfermo en esta noche, ven, vamos a orar por ti. Vamos a creerle a Dios. En lugar de murmurar, vamos a creerle y de venir y decirle: Señor, aquí estoy. Señor, yo sé que el único que puede sanarme, el único que puede hacer un milagro en mi vida eres tú, Señor. Si tú necesitas que oremos por ti, ven aquí al frente y vamos a orar. Vamos a tomar unos minutos para orar y poner cada necesidad. Probablemente no estás enfermo, pero dices: yo necesito que oren por mí. Ven. Necesitas un milagro en tu vida, ven, vamos a orar por ti. Deja que sea Dios suficiente en tu vida. Gracias, Señor. Levanta tus manos, tú que estás aquí al frente. Le voy a pedir a algunos hermanos que están allí, que no necesitan que oren por... Vengan, vamos a poner las manos sobre ellos. Acompáñenme a orar por ellos. Vamos a poner las manos. Padre, gracias por lo que tú estás haciendo. Mientras oramos por ellos, entonamos este canto. Cuán grande amor me diste, Dios,
En Jesucristo perdonaste mi maldad, clavado en esa cruz, hasta el último aliento fue por mí. Qué inmensa carga sobre mí. Era el pecado que me hacía infeliz, pero llegaste tú, pagaste por mí en la cruz y me libraste. Gracias te doy, Señor, no puedo estar sin ti. Tu amor me cautivó, tu amor cambió mi corazón. Gracias te doy, Señor, no puedo estar sin ti. Tu amor me cautivó, tu amor cambió mi corazón. Señor, vamos, levanta tus manos y dile otra vez. En gracias te doy, Señor, no puedo estar sin ti. Tu amor me cautivó, tu amor cambió mi corazón. Gracias te doy, Señor, no puedo estar sin ti. Tu amor me cautivó, tu amor cambió mi corazón. Señor, cambiaste todo, Señor, gracias. En esta noche, Señor, toda gloria y toda honra es para ti. Levantamos nuestras manos para adorarte, Señor. Tú eres nuestro Dios que sana, tú eres nuestro Dios que perdona. Cuando venimos humillados a ti, vamos, dile gracias te doy. Gracias te doy, Señor, no puedo estar sin ti. Tu amor me cautivó, tu amor cambió mi corazón. Gracias te doy, Señor, no puedo estar sin ti. Tu amor me cautivó, tu amor cambió mi corazón. La última vez díselo. Gracias te doy, Señor, no puedo estar sin ti. Tu amor me cautivó, tu amor cambió mi corazón. Señor, gracias, Señor. Somos tuyos, te pertenecemos. Por eso tú eres nuestro Dios, que nos sana, que nos libera, que nos llena de su paz. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Padre. Todo está bajo tu mano.